Dembélé fue uno de los fichajes más caros del Barcelona y se terminó yendo casi regalado. Luego de haber sido un gran fracaso, el mismo directivo que lo compró, Josep Bartomeu, dijo que Ousmane Dembélé era mejor jugador que Neymar, y el mismo Iniesta dijo que estaba enamorado del estilo de juego del futbolista, pero Ousmane Dembélé nunca mostró en verdad su talento y solo se ganó el enojo de los aficionados del Barcelona. Lo peor fue que los traicionó y los abandonó por dinero. Todo el equipo terminó decepcionado del jugador, tanto sus compañeros como su entrenador. No creían en lo que hizo Dembélé, pero el delantero no pudo resistir la tentación del dinero del PSG y tampoco la amistad de Kylian Mbappé. Dembélé comenzó su carrera en el Rennes, un equipo que en los últimos años se ha concentrado en sacar a jóvenes jugadores para luego vender los equipos importantes. En la temporada del 2015 Dembélé pudo debutar en la primera división y aunque no jugó ningún torneo internacional, logró llamar la atención de los grandes equipos de Europa. El delantero desde que se dio a conocer fue comparado con jugadores como Cristiano Ronaldo. El mismo directivo del equipo dijo que se parecía al portugués, pues él estuvo en el Manchester United cuando llegó Cristiano al equipo y veía las mismas condiciones en Dembélé. Con el Rennes logró jugar 29 partidos, no todos como titular, pero con el tiempo que tuvo, anotó 12 goles y dio 5 asistencias. Esos números fueron suficientes para que un equipo en Alemania lo comprara. Con 19 años y luego de haber jugado solamente una temporada en primera división, el Borussia Dortmund decidió ficharlo. El equipo, también especialista en desarrollar jóvenes, veía un gran potencial en Dembélé y sabían que podían pulir sus habilidades para luego venderlo, y el equipo no se equivocó en el talento del jugador, o al menos en el tiempo que estuvo con ellos. El Dortmund, Dembélé desde que llegó se ganó un espacio en el ataque del equipo. En sus primeros juegos en la Bundesliga se hizo notar y logró marcar goles. Durante la temporada no siempre fue titular, pero la mayoría de las veces siempre iniciaba en la cancha. Con el equipo jugó la Bundesliga, la Champions League y la Copa local. En todos los torneos siempre estuvo participando, ya fuera con goles o con asistencias. Lo mejor del delantero era que aparecía en momentos importantes, como en las semifinales de la Copa local, en donde el Dortmund se enfrentó al Bayern Múnich. Para el partido se esperaba que el Dortmund perdiera el partido, pero gracias a que Dembélé dio una asistencia llegaron hasta la final, y ahí de nuevo apareció, pero ahora con un gol que le dio el título a su equipo. Dembélé se estaba robando las miradas de toda Europa, era una de las grandes revelaciones del año. En Alemania se ganó el premio al jugador joven de la temporada, además fue incluido en el 11 titular de los mejores jugadores de la liga. Al finalizar la temporada, Dembélé logró marcar 10 goles y dio 19 asistencias. El francés tenía una gran velocidad y tenía un muy buen control de balón, lo que hacía que se llevara a todos los defensas. El Borussia Dortmund compró al jugador por 15 millones de euros y para la siguiente temporada hizo uno de los mejores negocios en su historia. De nuevo, con tan solo una temporada en un equipo, otro grande de Europa se lo quiso robar. Esta vez fue el Barcelona el que confió en las habilidades del jugador, pero a diferencia del Dortmund le costaría caro su fichaje. Para empezar, al Barcelona le querían vender a Dembélé en 140 millones de euros. El equipo estaba urgido de comprar jugadores luego de la salida de Neymar. Además, por la cantidad que pagaron por el brasileño, todos se enteraron la gran cantidad de dinero que tenía el equipo. Al final, el Barcelona decidió comprar a Dembélé, convirtiéndolo en uno de los jugadores más caros en la historia en su momento. El equipo pagó un precio alto y excesivo por un jugador sin experiencia y que nunca había pasado por la exigencia de un equipo grande, y al poco tiempo el Barcelona se dio cuenta del error que cometió. Dembélé llegó al equipo en el 2017 y en su primera temporada el jugador la pasó mal. Toda la pretemporada la hizo con el Dortmund, pero ese no fue un obstáculo para que pudiera debutar en España. El futbolista debutó con el Barcelona en septiembre en contra del Español. Allí entró desde la banca para dar una asistencia y así ganar el juego. Su segundo partido fue en la Champions League en contra de la Juventus. Allí comenzó de titular, pero no marcó la diferencia. Lo malo fue que el francés en su tercer partido con el Barcelona y su segundo como titular se lesionó y se perdió más de 3 meses. Pero lo peor fue que cuando regresó, pues a solo unos cuantos días de volver a jugar, Dembélé se volvió a lesionar, perdiéndose ahora casi un mes sin poder jugar. El jugador había llegado en agosto del 2017 y lo único que había logrado fue dar 2 asistencias. Ya recuperado, Dembélé se fue ganando un puesto en el equipo titular poco a poco, pero sus números al ataque no fueron nada buenos. Dembélé terminó con 3 goles y 6 asistencias en la liga, números lejanos a lo que había hecho un año antes en Alemania. El precio que había pagado el Barcelona no estaba dando resultados, pero aún así Dembélé fue llamado a la selección de Francia para jugar el Mundial de Rusia. Durante el torneo el jugador solo inició en 2 partidos como titular, los demás partidos se quedaba en la banca o entraba de cambio, pero nunca logró anotar un gol o dar una asistencia. Pero la selección no necesitó de los números del delantero y sin su ayuda levantó el trofeo y salieron campeones del mundo. En su segunda temporada con el Barcelona tuvo más minutos de juego y logró anotar 14 goles y dio 8 asistencias. No eran los mismos números que Neymar, pero por lo menos eran un buen inicio para darle la vuelta a la pasada temporada, pero las lesiones nunca dejaron que Dembélé lograra brillar y siempre lo tuvieron alejado de las canchas. Dembélé se la pasó todo el tiempo en recuperación, tuvo diferentes lesiones de tobillo y sobre todo musculares. Las lesiones lo dejaban fuera a veces semanas y otras veces meses. Para su tercera temporada se la pasó lesionado casi todo el torneo. Lo peor fue que en el mes de febrero se volvió a lesionar y tuvo que terminar en cirugía, haciendo que se perdiera más de 6 meses.
En la temporada del 2020, Dembélé regresó a las canchas y esta vez fue más regular en la cancha. No se lesionó tanto como en los años pasados y aunque jugó más tiempo sus números no mejoraron, terminó con 11 goles y 5 asistencias. De la temporada 2021 solo anotó 2 goles y dio 13 asistencias. Parecía que Dembélé quería al fin despegar, pero durante esa temporada demostró que era el mismo jugador de siempre, solo que el Barcelona parecía que no pensaba igual, pues en el 2022 terminaron por hacerle una extensión millonaria a su contrato por 2 años más, pero justo en esa última temporada con el Barcelona, Dembélé comenzó a levantar su nivel y todo gracias a Xavi Hernández. El entrenador era uno de los que creían en Dembélé, pensaban que el jugador solo necesitaba confianza y que lo pusieran en una posición donde pudiera rendir. Y de todos los técnicos que tuvo Dembélé, Xavi fue el que le sacó más provecho. Supo cómo hablarle y convencerlo de jugar a un gran nivel. Con él, Dembélé se volvió en una parte importante del juego de Xavi. Terminó con 8 goles y 8 asistencias. No eran grandes números, pero sí eran mejores que los de las temporadas pasadas. Xavi para la próxima temporada contaba con Dembélé y lo veía en su equipo como titular, pero Dembélé tenía otros planes. Durante el mercado de fichajes del 2023 recibió una oferta que no pudo rechazar. El PSG estaba en reconstrucción y con Luis Enrique como el nuevo entrenador necesitaba de nuevas figuras para el equipo, pues tanto Neymar como Messi ya no estaban más con ellos y Mbappé necesitaba a alguien que lo acompañara en el ataque. Durante varias semanas el representante de Dembélé se puso en contacto con la directiva del PSG para escuchar las ofertas. El PSG le ofreció un contrato millonario y la oportunidad de ser titular con el equipo. Además, Dembélé iba a poder jugar en Francia después de tanto tiempo lejos de casa y tendría la oportunidad de estar más cerca de su familia así como de sus amigos. Dembélé no pudo rechazar la oferta y terminó aceptando. El jugador le envió una carta al presidente del Barcelona para que pudiera empezar las negociaciones con el PSG, pues se quería ir. Los rumores de que el jugador iba a salir del equipo llegaron a todo el mundo. Los aficionados y la prensa estaban molestos de que el futbolista se iba a ir del equipo. Todos comenzaron a minimizar los logros de Dembélé con el equipo y cuestionaron su rendimiento en la cancha. Aún cuando el francés había ganado 3 ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España, pero una de las personas que más se decepcionó con la noticia fue el mismo entrenador. Xavi intentó convencerlo de que se pudiera quedar en el Barcelona, confiaba en las habilidades del delantero y lo veía como una pieza importante en el ataque, pero aunque tuvieron varias conversaciones, Dembélé ya había tomado la decisión de irse. Al final, a Xavi no le quedó de otra más que aceptar la salida del jugador. Luego de todo el apoyo que le había dado, no podía creer que lo iba a dejar. Aunque respetaba su decisión, no la podía entender. Joan Laporta también llegó a discutir con Dembélé, pues le acababa de renovar su contrato cuando todos le habían dicho que no lo hiciera. Él también confió en Dembélé, aún y con todas sus lesiones, pero ante la decisión de Dembélé tuvo que negociar con el PSG. Luego de varios días, la directiva del PSG decidió que iban a pagar la cláusula de rescisión del jugador por cerca de los 50 millones de euros. El PSG no pagó ni la mitad de lo que costó el Barcelona. El delantero apenas tiene 26 años y todavía puede levantar su carrera, y aunque algunos pueden decir que es un fracaso, el jugador puede presumir que es un campeón del mundo. Pero ¿tú qué piensas? ¿Es que Dembélé pueda volver a jugar para un equipo grande de Europa? ¿Podrá ganar la Champions League con el PSG? ¿O el PSG tiene la maldición? Coméntalo aquí abajo, te leo.